Queremos daros las bienvenidas, gracias a todos por su asistencia, gracias por su interés. Y bueno, vamos a presentar este segundo taller. El título del taller será Inteligencia Artificial al servicio de recursos humanos, en este caso por Manuela, que está con nosotros, Manuela Iglesias. Ella es experta en People Analytics de RACMI y a quien le damos las gracias por haber aceptado esta participación. Y nada, pues te damos la palabra e iniciamos. Gracias. Muchas gracias, Nancy, por la invitación y por la introducción. Para mí siempre es un gusto acompañar estas instancias y bueno, también una oportunidad para conocer qué están haciendo en otros países, en otras empresas, en otras industrias, así que feliz de que me vayan dejando ahí en el chat de dónde están. Ahí veo que hay de Perú, El Salvador, así que vamos a ir compartiendo probablemente nuestras experiencias. Ojalá que podamos... Ahí alguien está en Texas. España, México, Chile, compatriota ahí, Paraguay, España, Colombia. Yo soy chilena, pero estoy basada en Estados Unidos en este momento. Estoy viviendo en Los Ángeles, vivo en Estados Unidos desde hace ya unos años. Así que bueno, nada, feliz de estar compartiendo con este público bastante latinoamericano, por lo que veo. Vamos a dar unos segundos más. Ella es de Argentina, Venezuela, para que se vayan conectando. Bien. Bueno, Natalia me va a estar ayudando ahí con el chat, así que si es que se me pasa alguna pregunta, probablemente la tome más hacia el final, pero igual voy a tratar de estar atenta al chat por si salen comentarios y todo, y la idea es que podamos también hacer esto conversado, ¿ya? Que ustedes también puedan ir compartiendo qué están haciendo en este tema que a mí por lo menos me apasiona, que es la inteligencia artificial, cómo podemos empezar a utilizar inteligencia artificial para hacer nuestros procesos y nuestro trabajo cada día más efectivo, eficiente, de mejor calidad, y a la vez poder desocupar tiempo mental para dedicarnos a otras cosas donde realmente podemos agregar valor. Así que nada, feliz de empezar a hablar de este tema. Ya veo que hay casi 100 participantes, así que voy a partir compartiendo pantalla y así ya echamos a andar esto. Bien. ¿Ven mi pantalla? ¿Todos ven mi pantalla? A ver, voy a abrir el chat solamente para ver que esté... Acá está el chat. Sí, la vemos. Sí, perfecto, ya. Todos ahí me dicen que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, bueno, el tema que vamos a hablar hoy día es un tema que a nosotros, en particular el área de People Analytics, donde yo trabajo en RANKME, nos tiene bastante motivados y casi obsesionados, que es el tema de usar inteligencia artificial, empezar a integrar la inteligencia artificial en las cosas que hacemos día a día y poder empezar a ofrecerla a nuestros clientes. Así que hoy día vamos a hablar de inteligencia artificial. Mi idea acá es partir desde lo más general y terminar hablando de casos de uso en particular que se pueden empezar a desarrollar desde ya en recursos humanos, ¿ya? La idea es que con esto puedan salir con un par de ideas para ir a aplicar a sus propias empresas, lugares de trabajo, independiente de dónde se encuentran en recursos humanos, cosas que les podrían servir en el día a día. Así que esa es la idea de este webinar y feliz de que lo hagamos interactivo y conversar. Bien, primero entonces me presento. Igual ya Nancy me presentó, así que lo voy a hacer corto. Yo soy Manuela Iglesias, soy la Head of People Analytics en RANKME. Lo que hace mi área en particular es generar insights a partir de datos, ¿ya? O sea, en el fondo les voy a contar un poco de lo que hace RANKME para que entiendan de dónde vienen esos datos, pero nuestra idea es que poder sacarle la mayor cantidad de provecho a los datos. Somos convencidos que las decisiones que son tomadas en base a evidencia son las mejores decisiones, entonces queremos hacer esos datos más accesibles a las personas, ¿ya? Que sean más fáciles de entender y así podamos generar mayor valor y podamos ayudar en la toma de decisiones. Eso es lo que hace mi área. Yo trabajo en RANKME ya desde hace como un año y medio. Y bueno, les cuento también un poco de RANKME. RANKME es un hub de recursos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene incluido dentro de la solución del software
todos los procesos de recursos humanos, ¿ya? Tenemos presencia en Latinoamérica en más de 10 países, tenemos muchos usuarios, más de 1,5 millones de usuarios, por lo que tenemos muchos datos también, ¿ya? Así que, nada, es muy interesante porque podemos ir viendo cómo se comportan distintas empresas en distintos ámbitos. Como les comentaba, tenemos todo el ciclo de vida del colaborador integrado, desde atracción y reclutamiento, remuneraciones, performance, revisión de performance, mediciones de clima, todo integrado en un lugar. Por lo tanto, realmente tenemos muchas oportunidades de hacer cosas interesantes con los datos que generamos. Y no solamente entregarle, nuestra idea es no solamente a nuestros clientes entregarles sus resultados, sino que también darles un poco de insights a partir de los datos que se generan en nuestra plataforma. Entonces, de acá vienen todos los datos con los que nosotros trabajamos, con los que yo trabajo día a día con el equipo de People Analytics, y nuestra idea es generar mayor valor. Y por eso que es tan relevante también para nosotros trabajar con la inteligencia artificial. Ahí vamos a ir abundando un poco más. Bien. Hablemos de inteligencia artificial, ¿ya? Partamos entonces, primero que nada, por la definición. Acá puse una definición que está en inglés, pero básicamente es aquel ámbito de la ciencia que hace que las máquinas o algoritmos empiecen a mostrar habilidades humanas relativas a la inteligencia, ¿ya? Es así de amplio, ¿ya? Incluye temas como Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje, que es algo que está muy conocido, reconocimiento facial, por ejemplo, los iPhones. Todo eso vendría siendo inteligencia artificial, ¿ya? Algo que es muy rupturista y que yo creo que es muy interesante lo que estamos viendo ahora con la inteligencia artificial o con este estado de la tecnología, es que hasta hace muy poco tiempo las máquinas nos habían reemplazado en temas que no implicaban inteligencia o creatividad. Y creíamos que en el fondo que estas habilidades eran propiedad exclusiva del ser humano, ¿ya? De nosotros como seres humanos. Y ahora estamos viendo que con este tipo con ChatGPT o con estos algoritmos que generan imágenes, por ejemplo, estamos viendo que las máquinas están siendo capaces de pensar o exhibir pensamiento y están empezando también a integrarse en procesos creativos o imaginativos, que era algo que antes no existía y que no pasaba. Entonces es muy interesante cómo está empezando en territorios que eran antes dominados por el ser humano, por la inteligencia humana, las máquinas están haciendo ahí como una irrupción interesante, y nos lleva a replantearnos ahí como cuál es nuestra propuesta de valor como ser humano, ahora que las máquinas están empezando a tomar estos roles que antes considerábamos 100% humanos. No sé si tuvieron la oportunidad de ver este artista alemán que se ganó un premio por generar una imagen, que ganó un premio de fotografía, el Sony World Photography Award, creo que era. Y bueno, ahí ves, o sea, efectivamente ahí una imagen generada con inteligencia artificial se ganó un premio de fotografía que está en el ámbito del arte y de la creatividad, bueno, y ganando, generando mejores resultados que las fotografías que habían generado las personas humanas que participaron en esta competencia. Lo mismo, hoy día en la mañana mi marido trabaja en inteligencia artificial desde hace muchos años, desde el 2017, que está muy metido en temas de inteligencia artificial. Entonces hoy día en la mañana tomando desayuno le dije, oye, ¿tú qué dirías si tuvieras un webinar de inteligencia artificial? ¿Qué énfasis harías? Y me dijo, ay, no tengo idea. Cuando en verdad le hice esa pregunta a ChatGPT me dio un montón de ideas. O sea, es interesante ver cómo están empezando como a meterse la inteligencia artificial en ámbitos que antes nosotros consideramos 100% humanos. Bueno, creo que vale la pena hacer esta diferenciación, entender las etapas de inteligencia artificial o las etapas de desarrollo que puede tener la inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial estrecha, que son todos aquellos usos que nosotros conocemos. ChatGPT, por ejemplo, es inteligencia artificial estrecha. Todos los modelos de procesamiento del lenguaje también, el reconocimiento facial, son todas aquellas usos de inteligencia artificial o herramientas que son diseñadas para tareas específicas. Solamente o lo que hacen bien es reconocer, por ejemplo, patrones faciales, o lo que hacen bien es procesar lenguaje y categorizar comentarios, por ejemplo, o generar texto a partir de preguntas, ¿ya? O sea, están estos algoritmos de generación de contenido, por ejemplo, pero en el fondo no se expande a otras áreas, simplemente se desarrollan para un uso específico, ¿ya? Después viene la inteligencia artificial general, que vendría a ser una máquina que es capaz de hacer cualquier tarea intelectual que es capaz de hacer un ser humano,
¿ya? Una máquina, por ejemplo, que imagínense que pudiera hacer todo lo que nosotros hacemos como seres humanos. Recordar, imaginar, crear, categorizar, analizar, ¿ya? Detectar patrones, todo eso que fuera capaz de hacerlo una máquina. Y después ya viene la superinteligencia artificial o super AI, que es en el fondo una máquina o que sea capaz de superar en inteligencia en todos los aspectos al ser humano. Aquí como spoiler alert, nosotros estamos acá, todavía estamos muy lejos de empezar a generar inteligencia artificial general, por ejemplo. Nuestros usos de inteligencia artificial o las herramientas con las que contamos hoy en día son todas estrechas, ya son diseñadas con un propósito específico, así que bueno, todo esto, estos escenarios como medios apocalípticos de la inteligencia artificial, todavía vemos que hay espacio para que se siga desarrollando esta tecnología. Bien. Una pregunta que me dio ganas de abordar al principio de este webinar es ¿por qué es relevante hablar de esto ahora? Como yo les decía a mi marido, que trabaja en inteligencia artificial hace ya muchos años, el campo de inteligencia artificial lleva ya desarrollándose de hace más de 70 años, y de repente vemos hoy día, a principios de este año, que lo único que se habla es de inteligencia artificial. ¿Ya? ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué hace que este tema sea como muy prioritario, que se haya puesto en la palestra en distintas industrias, etcétera? Que todos estemos escuchando este tema tanto. Y bueno, básicamente por varias cosas, ¿ya? Primero que nada, irrumpieron distintas tecnologías, lo que pongo acá son algunos ejemplos de tecnologías que han irrumpido en este último tiempo, que son de alto impacto y además de muy fácil acceso, ¿ya? Todos hemos tenido la oportunidad, o muchos hemos tenido la oportunidad, de usar al menos alguna de estas tecnologías que muestro acá. Y de a poco han ido como democratizándose el acceso a todas estas tecnologías. Antes esto era como acceso muy restringido. Solamente algunas personas que tenían altos niveles de estudio en inteligencia artificial eran capaces de interactuar con estas máquinas, de programarlas y de usarlas para sus propósitos. Hoy en día está siendo cada vez más fácil acceder a este tipo de tecnologías, ¿ya? Y están muy accesibles para todos quienes les interesa usarlas, ¿ya? Yo imagino que acá todos los que están participando, de alguna manera u otra, han usado este tipo de tecnología en los últimos meses o en los últimos años, ¿ya? Entonces, hubo una irrupción bien importante de tecnologías en este último tiempo que se han difundido muy rápidamente. Ahí les voy a mostrar una imagen para que vean qué tan rápidamente se han difundido, pero la verdad es que ha sido muy rápido y que son muy fáciles de usar. Ya no necesitamos tener un PhD en inteligencia artificial para ser capaces de utilizar estas soluciones y estas herramientas. Por otra parte, vemos que se ha hecho como una necesidad muy grande de generar estas soluciones, ¿ya? Para que se hagan una idea, el concepto de People Analytics empezó recién a sonar hace 20 años, y hoy en día ya estamos hablando de inteligencia artificial, pero realmente se generó esta necesidad, ¿ya? Cada vez las tecnologías, las industrias empiezan a necesitar más de este tipo de tecnología. Antes el uso de inteligencia artificial estaba súper restringido a ciertas industrias o a ciertas áreas como de finanzas, salud, operaciones, manufactura. Pero ahora vemos que cada vez hay más tracción o más necesidad de distintos ámbitos para adoptar estas tecnologías de inteligencia artificial. Se han hecho cada vez más demandadas. Por un lado, el estado de maduración de distintas industrias también hace que sea cada vez más necesario, ¿ya? Por ejemplo, lo que les comentaba antes, se empezó a hablar de People Analytics más seriamente hace como 20 años, y en el fondo hace recién 20 años que se empezaron a generar más datos, ¿ya? Más intencionalmente nosotros empezamos a generar y usar datos. Por lo tanto, recién ahora estamos empezando a ver que tenemos estas montañas de datos y que empezamos a necesitar herramientas más potentes para analizarlo. Hace 20 años atrás probablemente no era relevante para la industria, por ejemplo, de recursos humanos, tener herramientas que nos ayudaran a procesar grandes montañas de datos. Hoy en día, dado el estado de maduración de recursos humanos y de cómo estamos trabajando en las áreas de personas, se hace necesario y empieza a ser más relevante adoptar estas tecnologías de inteligencia artificial. Y por otra parte también vemos una dramática disminución de los costos de estas soluciones. Muchos de ellos son gratis, o sea, así que todos podemos acceder a esto. Y por lo tanto eso ha hecho que tenga una penetración muy rápida en el mercado.
básicamente lo que nosotros decimos que inteligencia artificial salió del laboratorio y probó tener un poder muy disruptivo y realmente ser un apoyo importante para la labor que hacemos nosotros en el mundo real, ¿ya? Para que se hagan una idea, miren, esta es la adopción que tuvo ChatGPT a los 2 meses de lanzamiento. Si se fijan, acá está comparado con otros softwares o herramientas que son bastante difundidas: Instagram, Spotify, Facebook, Twitter, Netflix. En el fondo, lo que te muestra este gráfico es el número de días y cuánto se demoró en alcanzar los 100 millones de usuarios, ¿ya? ChatGPT se demoró como 2 meses en alcanzar los 100 millones de usuarios, versus Netflix, por ejemplo, que se demoró 3.500 días, o sea, como 10 años. Instagram fue bastante rápido, pero igual se demoró su par de años ahí. En general, en llegar a los 100 millones de usuarios. ChatGPT se demoró 2 meses. En la historia, nunca se había visto una adopción tan rápida de una tecnología, ¿ya? O sea, estamos hablando de aplicaciones, pero eh, no se tiene, no se tiene historia de que alguna aplicación haya tenido nunca una adopción tan rápida de consumidores. Y acá te muestra que o sea, el estado de maduración de las industrias y el estado del arte, del trabajo que estábamos haciendo, estaba listo para la inteligencia artificial. Le estaba pidiéndolo. Entonces, nada, pasa a ser muy relevante que contemos con estas herramientas. O sea, realmente es algo que se ha mostrado en sí mismo ser muy útil, con un nivel de adopción muy rápido y bueno, creo que la imagen habla dice más que 1000 palabras. Bien, acá quiero desmitificar un poco inteligencia artificial, porque claro, todos hoy en día cuando pensamos en inteligencia artificial, probablemente pensamos en las soluciones más nuevas que están apareciendo en el mercado: Cohere, ChatGPT, estos generadores de imágenes, etc. Pero ya desde hace tiempo que nosotros estamos usando inteligencia artificial, quizás de manera más pasiva, pero de todas maneras ya esto no es nuevo. O sea, todas las personas que han usado alguna vez Google Maps han usado inteligencia artificial, una inteligencia artificial de geolocalización que te permite en tiempo real ir recalculando la ruta para llegar más rápido. Eso es inteligencia artificial, por ejemplo. Netflix, ¿ya? Si es que ustedes se fijan, todos estos servicios de streaming, Netflix, Disney Plus, HBO Max, todos estos servicios usan inteligencia artificial para poder hacerte recomendaciones ajustadas a patrones que detectan en lo que tú en las películas que tú terminas, en perfiles de personas como tú que han visto y que les ha gustado, rankings, etc. Esos son algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de generar recomendaciones ajustadas a tu gusto. Lo mismo pasa con la publicidad, por ejemplo, la capacidad de targetearte y lanzarte publicidad que se adapta a tu perfil, inteligencia artificial. Y por último, también no solamente mostrarte contenido, sino también dejar de mostrar contenido cuando se detecta contenido que puede ser dañino para las personas. También con inteligencia artificial muchas herramientas son capaces de sacar ese contenido: Facebook, Instagram, bajar el contenido o no mostrar el contenido que puede ser dañino para las personas. ¿Ya? Todo esto son usos de inteligencia artificial que hemos ido usando ya desde hace bastante tiempo. Pero bueno, ahora vamos a hablar ya más de recursos humanos y queríamos mostrar cuál es nuestra perspectiva y cómo poner la inteligencia artificial básicamente al servicio de recursos humanos, que es el tema que nos convoca hoy en día. Nosotros en Rangmi estamos trabajando y hemos hecho varias pruebas para utilizar la inteligencia artificial y poder ofrecerla a nuestros clientes, y les queremos mostrar un poco de qué es lo que estamos haciendo. Hay algunas cosas que van a necesitar más tecnología y otras cosas que podrían ya empezar a aplicar. Bueno. Vamos primero así como esta es una como lámina resumen de qué ámbitos son como los clásicos ámbitos de los que se está usando inteligencia artificial hoy en día. Yo creo que todos están o han tenido la oportunidad de usar la generación de contenido, probablemente. Herramientas, he hablado harto de ChatGPT, pero también hay otras que funcionan de manera bastante similar, que son capaces de generar contenido, ¿ya? O sea, uno les dice, por ejemplo, ármame una carta para una persona que tiene estas características con este tono y es capaz de generarte una carta que la verdad es que hace mucho sentido. Esto se está usando mucho, la generación de contenido. Nosotros lo estamos usando. Les voy a mostrar un par de aplicaciones, pero por ejemplo, si ustedes trabajan en el área de selección, sabemos que generar descripciones de cargos toma tiempo.
Si ustedes son capaces de generar un buen prompt, ¿qué es un prompt? Es lo que uno le dice a la máquina, ¿ya? Si son capaces de generar una buena instrucción para la máquina, probablemente les pueda ayudar mucho a generar descripciones de cargo, por ejemplo. Qué sé yo, un ejemplo sería, genera una descripción de cargo para un project manager en una industria de tecnología, qué sé yo, en la descripción de cargo tiene que tener estos requisitos, se espera que cumpla con estos niveles de estudio, etcétera, y bueno, y es capaz la máquina de escribirte una descripción de cargo que probablemente necesite quizás algún tipo de edición o revisión, pero que funciona bastante bien. Por otro lado, algo que nos pega a nosotros muy de cerca es el análisis de datos. Nosotros, si ustedes se fijan, y les voy a mostrar un ejemplo, el análisis de datos, nosotros sabemos que usar datos es muy importante para tomar decisiones, pero realmente, en términos cognitivos, es difícil analizar grandes volúmenes de datos para generar efectivamente o tomar decisiones. Y nos hemos dado cuenta que las herramientas de inteligencia artificial son muy buenas para esto. Perdón, estoy un poco resfriada. ¿Ya? Entonces, bueno, se puede hacer acá el análisis de datos, puede ser un uso muy, muy interesante de estas herramientas. Otro, reconocimiento de patrones, va bastante de la mano con lo anterior, pero estas herramientas son muy buenas reconociendo patrones, ¿ya? Si ustedes empiezan a meterles datos, por ejemplo, si yo quisiera categorizar encuestas de clima que son abiertas, por ejemplo, comentarios, ¿qué te gusta de trabajar aquí? La máquina va a ser muy rápida en encontrar patrones. Mira, en esta área se detecta que esto suele pasar, que la gente suele no estar contenta con los accesos a capacitación, por ejemplo. Eso entonces con el reconocimiento de patrones es muy interesante lo que pueden hacer estas máquinas. Investigación, acceso a millones de referencias de investigaciones. Uno les puede preguntar, bueno, y los motores de búsqueda también sirven así. Tráeme los 3 mejores autores o los 3 autores más reconocidos por esta entidad que hablen de inteligencia artificial. Y bueno, te puede dar acceso ahí a buenas fuentes de investigación o de estudios. Bueno, también hay varios usos que se están desarrollando para almacenar, resumir y disponibilizar información, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen una intranet dentro de su empresa, o si hay personas acá que trabajen en recursos humanos, en áreas de gestión de personas, ¿cuántas veces al mes, o quizás al año, llega algún colaborador y les pregunta, oye, ¿cuántas semanas de pre y postnatal o de maternity leave tenemos en esta empresa? Bueno, se ha visto que esa es de las preguntas que más se preguntan a recursos humanos. Y probablemente eso está, probablemente un instructivo que se comunicó, que se mandó por mail, que se les dio acceso, que cuando entraron quizás en la inducción se les presentó. Sin embargo, esa información no la retenemos hasta que estamos en la situación de tener que pedir pre y postnatal. Lo que hemos visto que también uno de los usos que se está dando a la inteligencia artificial es hacer como buscadores de información interna, o sea que el colaborador, en vez de ir a preguntarle a la persona de recursos humanos, tenga un buscador de su intranet que le pueda decir, oye, dime cuántos días de pre y postnatal tengo, y la intranet le pueda devolver esa información ya procesada y no tenga que ir a bucearlo dentro de un protocolo, por ejemplo, etc. Y lo otro que es muy interesante es la posibilidad de upskilling, bueno, que es básicamente nosotros también ser capaces de aprender por el uso de estas herramientas. Y acá como ejemplo, una de las personas que trabaja conmigo en mi equipo de People Analytics, ella es Data Scientist y también programa, ¿ya? Y bueno, lo que me ha dicho es que ella está usando ChatGPT para que le ayude a generar códigos. O sea, en el fondo ella le da la instrucción de qué es lo que necesita, ChatGPT le ayuda a generar los códigos, ella los revisa, los edita y trabaja a partir de eso. Y me dice que en el fondo ha aprendido muy buenas técnicas para hacer sus códigos más eficientes, solamente viendo cómo ChatGPT trabaja. Entonces, en el fondo también tenemos oportunidad acá de nosotros mismos aprender de estas tecnologías, o sea, no solamente usarlas como complemento de nuestro trabajo, sino nosotros también aprender de ellas para hacer mejor nuestro trabajo. Bien, no quiero pararme mucho en esto, porque quiero ir a los casos prácticos, pero básicamente hay muchos casos de uso en recursos humanos, desde generar planes de acción, por ejemplo, si toman una encuesta de clima, meterle los resultados de la encuesta de clima y pedirle a un motor de generación de contenido que te diga, o de análisis de contenido, qué tenemos que hacer con esta respuesta. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué planes de acción debería hacer? Lo mismo con interpretar datos, ¿ya? Les voy a mostrar un par de ejemplos con eso, porque creo que este uso de interpretación de datos es de los usos más interesantes que podemos tener, ¿ya? Les voy a mostrar después un ejemplo. Bueno, consolidar respuestas, escribir documentación, encontrar patrones, que ya lo hemos conversado.
Les voy a mostrar acá 3 casos de uso que estamos hoy en día desarrollando y testeando en RAGMI. Se los voy a mostrar como en un mockup, o sea que es como una... no se puede interactuar con él, pero no es real. Así que déjenme un segundo acá mostrarles. Miren, les voy a primero mostrar este caso de uso que es de desempeño, ¿ya? Esta es una evaluación de desempeño, lo que están viendo acá es la interfaz de RAGMI, cómo se presentan los resultados de desempeño, y tienes acá un colaborador que fue evaluado tanto por su jefe como por un par, por ejemplo, y tenemos acá, por ejemplo, cómo le fue en desempeño en una escala del 1 al 5, cómo le fue en potencial en una escala del 1 al 5, cuál fue su objetivo, su resultado en metas, ¿ya? Esta persona tuvo un 99% de cumplimiento en metas. ¿Qué más? Tenemos acá cada una de las competencias. En este caso tiene solamente 2 competencias, pero es bastante probable, nosotros hemos visto que generalmente las empresas tienen más de 2 competencias, o sea, tienen alrededor de 5 o 6 competencias transversales. Entonces tenemos el resultado en cada una de las competencias, tenemos el resultado en cada uno de los ítems que sean medios en potencial, etc. Es un montón de información, ¿ya? Solamente con esto, ya el jefe se hace un lío intentar entender o poder generar un outcome como integrado de toda esta información. En el fondo, imagínense la carga cognitiva y todos los que están en puestos de liderazgo y que han tenido que hacer una evaluación de desempeño, yo me imagino que han pasado por esto, de tener múltiples fuentes de información, ¿ya? O sea, imagínense que tenemos acá resultado de potencial, de metas, de competencias, de cada una de las competencias, de cada uno de los elementos de potencial. Probablemente las metas también tienen distintas metas, o sea, cumplimiento, por ejemplo, si este es un ejecutivo comercial, cumplimiento de ventas, manejo de la mora, qué sé yo, o sea, pueden tener un montón de información, y además vemos que acá no solamente hay un evaluador, sino que hay 2 evaluadores, potencialmente tenemos la autoevaluación del colaborador, y además, por si fuera poco, podemos también tener información pasada, o sea, ver, no sé, la evaluación de desempeño anterior del colaborador, cómo le fue. Toda esa es información súper relevante al momento de hacer un feedback, por ejemplo. Pero es muy difícil integrarla, ¿ya? Y ese es el problema, que en el fondo con esta cantidad de información realmente es muy desafiante para un líder ser capaz de integrar toda esa información y hacer un feedback que haga sentido, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos tratando nosotros de hacer y qué es lo que realmente nos está movilizando mucho en RAGMI? Es ser capaces de bajar la información, de tener la evidencia y hacerla más digerible para las personas, ¿ya? Que no tenga que ir el líder acá a comparar cómo le fue este año con el año anterior y el año anteanterior, o cómo le fue, cómo lo evaluó él y cómo lo evaluó la otra persona, sino que pueda en un solo lugar, perdón, encontrar toda esta información de manera más sintética y más digerible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si se fijan acá, lo que estamos tratando de desarrollar es que justamente alimentar un algoritmo de inteligencia artificial que sea capaz de analizar toda la información que nosotros le metamos o que sea relevante, en este caso todo lo que hay en esta evaluación y también, por ejemplo, evaluaciones pasadas, también podría ser si es que este Ariel González es líder, también podría ser relevante meter los resultados de su equipo en encuestas de clima, por ejemplo, esa es información súper relevante, meterla toda en un mismo lugar. Entonces, lo que estamos trabajando en RAGMI es que se generen este tipo de reportes, ¿ya? Este es un reporte que fue generado con inteligencia artificial, que toma múltiples fuentes de información y se lo traduce al líder en lenguaje entendible, simple, donde le va dando los takeaways más importantes, ¿ya? Por ejemplo, existe una diferencia significativa entre las evaluaciones de las fuentes evaluadoras, mientras que la autoevaluación del colaborador es muy positiva, la evaluación de su jefe directo es baja. Por otro lado, la evaluación de sus pares son altamente positivas. Te empieza a dar ahí un poco más de insights, más que solamente tener que uno ahí ir a mirar los datos y sacar las conclusiones. La idea es que esto sea un apoyo para los líderes, para que ellos puedan leer esta hoja de resumen, entender un poco cuál es el panorama general y tomarlo como guía, si es que así lo quieren, para generar un feedback para sus colaboradores. Esto es un caso de uso que estamos hoy en día desarrollando y que la verdad creemos que puede servir mucho. Y creo que acá, parándome en este ejemplo un segundo más, que de las cosas que podemos hacer con inteligencia artificial, ojalá no complejicemos más los procesos que tenemos, ojalá que podamos simplificar los procesos, porque efectivamente con inteligencia artificial podríamos empezar a añadir más análisis, por ejemplo,
pero siempre y cuando eso nos simplifique la toma de decisión y nos ayude a tomar mejores decisiones. En este caso, esto es una muy buena, creo, ejemplo de cómo usando inteligencia artificial podemos simplificarle la vida a un líder, para que sea más fácil entender el estado de sus colaboradores. Voy a otro ejemplo rápidamente para que no se nos vaya el tiempo. Esto es para clima, ¿ya? Lo mismo, pero para clima. Lo mismo se puede hacer en clima. Imagínense si ustedes tienen encuestas de clima por áreas y quieren ver, por ejemplo, en el área comercial cómo le ha ido, también que el algoritmo sea capaz de integrar toda la información que tiene y generar insights y decirte, mira, vemos que en el área comercial estas son las debilidades, estas son las fortalezas, la gente dice esto, respecto al año anterior creemos que esto, respecto a la industria, tú estás por debajo en esto, o tu empresa está por debajo en esto, y por sobre en estas otras cosas, etc. O sea, que sea capaz de integrar múltiples fuentes de información y traducirla en lenguaje humano, en lenguaje simple de entender. Y por otro lado, otra cosa que hemos visto mucho que es necesario es, de alguna manera, ser capaces de entender las respuestas cualitativas de las personas. Casi todas las encuestas de clima tienen algún tipo de pregunta que es así como qué feedback nos darías o qué te gustaría mejorar en esta empresa, y que básicamente las personas escriben ahí en un campo de texto abierto. Y esas preguntas son muy difíciles no son difíciles de categorizar o de entender, pero sí requieren de mucho tiempo y de mucho análisis. Con herramientas de inteligencia artificial, nosotros lo que estamos tratando de hacer, lo que estamos testeando ya con algunos clientes, es una funcionalidad que le permita preguntarle a los datos. O sea que teniendo todas las respuestas cualitativas en un solo lugar, el cliente pueda decir, o el administrador del proceso pueda decir, dime cuántas personas, o muéstrame todos los comentarios, o dime qué piensa la gente acerca de el feedback de sus líderes, por ejemplo. Y solamente tener información sobre eso. Y así de esa manera poder ir como de una manera más targeteada a analizar la información, no solamente nadar en un mar de información y explorar, sino que ir más de manera más intencional a recoger lo que queremos recoger. Por ejemplo, ¿qué piensa la gente del programa Academia de Liderazgo que se lanzó hace un tiempo atrás? Y ahí solamente, y poder ir a ver de manera como súper global cuáles son las percepciones en un tema que nos interesa en particular. O sea, la capacidad de poder analizar estas montañas de información y devolverla en un insight que sea accionable de manera rápida, creo que tiene mucho valor y es lo que estamos tratando de hacer. O sea, por ejemplo, acá tenemos un prototipo que es, por ejemplo, preguntarle a los datos cualitativos cómo ha sentido que es el liderazgo dentro de la compañía, ¿ya? Preguntarle eso a los datos y ver acá qué es lo que ha dicho las personas. Por ejemplo, el 12% de los colaboradores cree que su líder es cercano, 8% de los colaboradores cree que su carga de trabajo es muy alta, o el 5% siente que tiene poco acceso a capacitación. Pero que podamos entonces hacerle preguntas a los datos. Eso es algo que también estamos desarrollando y creemos que puede ser un uso muy interesante para darle a los datos. Bien, creo que ya les mostré este y este. Y bueno, finalmente, para poder dejar un poco de espacio a preguntas, tenía otro más que es la generación de planes de acción a partir de evaluación de desempeño. Voy a mostrar el video rápidamente, porque está bueno. Si se fijan acá, les voy a mostrar es lo que estamos desarrollando en términos de planes de acción, que por ejemplo, si la persona tiene que fortalecer habilidades de comunicación, ¿ya? Se da un plan de acción que tiene un título, tiene una descripción, tiene subtareas, o sea, en el fondo le damos el formato de planes de acción que nos aseguramos que tenga buena calidad y se puede aplicar o editar. La idea es que siempre sea acompañado de una persona que sea un humano, que lo lea, lo entienda, lo edite y se lo pueda aplicar a una persona. La idea es facilitarle finalmente el trabajo a los líderes, entonces tiene como dos, diría yo, dos beneficios. Uno, les facilita de manera tremenda el trabajo a los líderes, ¿ya? Dándoles estas herramientas que le hace su trabajo más eficiente y más efectivo, pero por otro lado también a nivel de recursos humanos nos hemos dado cuenta con las empresas que estamos trabajando este tipo de soluciones, que muchas veces las empresas invierten mucho en capacitar a los líderes para que hagan tareas de gestión de personas, ¿ya? Por ejemplo, capacitación de cómo dar feedback, capacitación de cómo hacer buenos planes de acción, capacitación de cómo generar metas SMART, por ejemplo. Todas estas cosas son horas y horas de capacitación que se invierten en las empresas y que con herramientas así también podemos llevarlas a la práctica de manera más directa, o sea, mostrarle al líder cómo se estructura un buen plan de acción, que después el líder obviamente lo evite, pero que tenga un buen punto de partida.
Bueno, esos son 3 casos entonces que estamos hoy en día desarrollando en RAnkMe y que creo que les pueden interesar acá a las personas que están dentro de las áreas de recursos humanos o incluso a cualquier colaborador o líder que trabaje con este tipo que quiera trabajar con este tipo de herramientas. ¿Por qué se me salió el formato de presentación? Bueno, de nuevo. Bien, entonces tenemos ahí la generación de insights a partir de evaluación de desempeño, la generación de insights a partir de información de clima y respuestas cualitativas, y la generación de planes de acción de desempeño en base a lo que nosotros ingresemos. Estas 3 tecnologías, o estas 3 soluciones, las estamos desarrollando. Cómo está hoy en día la tecnología y el estado de inteligencia artificial lo hacen posible y no lo hacen y lo hacen relativamente accesible. Así que, nada, muy interesante. Acá había dejado un espacio por si querían comentarme qué se está haciendo en sus empresas, o si es que hay algún uso de estos u otro que estén haciendo hoy en día su empresa. En selección sé que se está haciendo mucho, pero no sé si les interesa ahí compartir, si quieren en el chat poner qué se está haciendo hoy en día en su empresa. Sé que en selección se está usando mucho para el screening de currículums, ¿verdad? Me preguntan ahí, ¿el desarrollo es a través de la API de OpenAI? Puede ser con la API de OpenAI. Nosotros trabajamos con múltiples proveedores de inteligencia artificial. Por ejemplo, para la categorización, trabajamos con otro proveedor que es mejor en categorización de respuestas cualitativas y en Machine Learning. Y nosotros también estamos entrenando algoritmos propios, que son particularmente de recursos humanos. En este caso, el de respuestas cualitativas de clima, estamos nosotros desarrollando nuestro propio algoritmo ahí y entrenándolo, porque tenemos la suerte de tener años de datos de respuestas cualitativas categorizadas con las que podemos alimentar un algoritmo y tener bastante éxito. Pero sí, se puede hacer, por ejemplo, una API con OpenAI. Ahí a tu pregunta, Gabriel. Para búsqueda y selección, si existe inteligencia artificial de acceso gratuito, es una buena pregunta. La verdad es que no hemos explorado mucho en selección. No sé si alguien más en el chat puede responder esa pregunta, Alfredo, alguien que sepa si es que existe para selección y reclutamiento acceso gratuito a alguna herramienta de inteligencia artificial. Interesante. Ahí se me abre Grammarly, otra inteligencia artificial. Bien, en resumen, ¿por qué deberíamos usar inteligencia artificial? Primero, porque nos permite abrir ventajas competitivas reales, ¿ya? Acá, nada, ¿cómo está hoy en día desarrollada la inteligencia artificial? El mejor uso que se le puede dar es junto a un humano, o sea, como complemento, o sea, trabajando junto a un humano con inteligencia artificial, van a dar mejores resultados que trabajando un humano por sí solo o inteligencia artificial por sí sola, ¿ya? Pero realmente creemos que pueden tener ventajas competitivas reales. Uno, los siguientes que hacen más efectivo, más eficiente, y nos podemos empezar a enfocar en otras tareas que se centren más en generar valor. O sea, las tareas repetitivas, las tareas que son fácilmente automatizables, ya las puede empezar a tomar un algoritmo de recursos humanos. Y no necesitas ser un experto para implementarlo, y con partners estratégicos puedes hacerlo posible, y es relativamente fácil de empezar a adoptar este tipo de inteligencia. Bien. Ahora hablemos un poco de los desafíos que tenemos y las capacidades que requerimos de los equipos de recursos humanos para empezar a adoptar estas tecnologías. Hay algunos desafíos que todavía tenemos por delante para que en verdad podamos empezar a incorporar de manera más consistente inteligencia artificial en los procesos de recursos humanos. Nosotros todavía nos pasa, interactuamos con muchas empresas diariamente, que hay una falta de datos precisos y relevantes. Si es que los datos están malos, difícilmente vamos a poder sacar buenos insights o vamos a poder sacarle el provecho a las herramientas de inteligencia artificial. Sabemos que todavía estamos ahí al debe en algunos aspectos, y que es necesario trabajar primero sobre la recolección de datos para poder sacarle más provecho a la inteligencia artificial. Privacidad y seguridad de los datos. Este es un temazo. En todos los webinars que hemos ido a presentar sobre inteligencia artificial, sale una que otra pregunta hablando sobre la seguridad de los datos y la privacidad. Eso es un reino que todavía está poco normado. Depende mucho de la herramienta que se use, cuáles son las políticas de privacidad que se tienen, y por eso hay que ser muy, muy cuidadoso con qué datos se le ingresan a este tipo de herramientas, ¿ya? Y eso de todas maneras es un tema que esperamos que avance rápidamente, porque por lo menos a nosotros nos interesa mucho cuidar los datos de nuestros clientes y por lo tanto somos muy, muy cuidadosos con qué herramientas utilizamos.
Después, y esto es un temazo, la irrupción de sesgos y discriminación, eso es un tema muy, muy, muy interesante y digno de estudio. Se ha estudiado un poco ya desde el punto de vista de selección, pero es que básicamente las herramientas de inteligencia artificial son programadas por humanos, los variables son determinadas por el humano y por lo tanto replican muchas veces los prejuicios que los humanos tenemos, ¿ya? Acá hay un ejemplo, estaba escuchando el otro día un ejemplo de una empresa de tecnología en Estados Unidos que usaron herramientas de inteligencia artificial para hacerle screening a los currículums. Y de pronto se empezaron a encontrar que para ciertas áreas solamente tenían hombres de mediana edad. Y bueno, y eso es lo que pasa. La inteligencia artificial en el fondo tomó como los indicadores de éxito de los procesos y decía, ok, para que una persona sea un buen fit para la empresa, o sea contratada, ese era el indicador de éxito, estas son las características que tienen que tener. Dentro de esas características se encontraba que fuera hombre de entre tal rango de edad. Eso es algo que de todas maneras tenemos que tener ojo. Las herramientas de inteligencia artificial debieran ser transparentes, un poco más transparentes, que me lleva al siguiente punto, que efectivamente de repente es una caja negra y tenemos poca visibilidad de lo que está pasando o cuáles son las variables que está tomando en cuenta para generar ciertas recomendaciones. Y bueno, eso es algo que de todas maneras tenemos que trabajar y por eso es tan importante que humanos y inteligencia artificial trabajen en conjunto y no dejarlas ser. Pero es algo que además los seres humanos también tenemos. O sea, se ha visto que existen sesgos y discriminación al momento de que una persona, reclutador, entrevista a otro. O sea, por ejemplo, tonos de voz, familiaridad de su cara. Bueno, los reclutadores tienden a contratar personas que son parecidas o le parecen familiares, ¿ya? Hay sesgos también en las personas. Lo interesante es que la inteligencia artificial, como son muy buenos reconociendo patrones y son más imparciales, le puedes preguntar. Le puedes decir, oye, ¿cuáles son los supuestos o cuáles son las variables que estás usando para decir que este candidato es un buen candidato? Y la inteligencia artificial debiera ser capaz de decirte, mira, estamos buscando personas que cumplan con estos estudios y que además sean así y así. Entonces puede ser, en el fondo tenemos que obligar a la herramienta a que sea más transparente y más accesible para nosotros también poder revisarla y cambiar las cosas que no nos parezcan. Pero bueno, tenemos un montón de desafíos todavía, pero creo que es absolutamente prometedor en lo que estamos. Bueno, ya hablé un poco de eso, pero ¿cómo podemos abordar los desafíos y riesgos para poder sacarle más provecho a estas herramientas? Bueno, primero que nada, y creo que es súper importante decirlo, es identificar oportunidades, ¿ya? ¿Cuáles son los escenarios en los que vale la pena y es beneficioso y aporta los objetivos estratégicos de la organización usar inteligencia artificial? Acá el otro día fui a una charla de inteligencia artificial también, en la que creo que era el vicepresidente de personas de Komatsu, que decía, no matemos moscas con bazooka, ¿ya? Y ahí contaba un ejemplo, básicamente que habían contratado un algoritmo de inteligencia artificial para hacer un proceso que después se habían dado cuenta que lo que necesitaban era simplemente ordenar mejor una planilla de Excel y que con eso ya se solucionaba el problema. O sea, entendamos bien cuál es el objetivo que cumple y a partir de esto decidamos qué herramientas vamos a usar. O sea, la respuesta a todo no siempre es inteligencia artificial. Lo mismo, bueno, se desprende de lo anterior, el definir objetivos y resultados. Si nosotros sabemos a dónde queremos llegar, vamos a saber si es que esta herramienta nos está sirviendo o no nos está sirviendo. Encontrar un buen partner, bueno, eso creo que se da por sentado. Tener un partner que te ayude a diseñar e implementar este tipo de soluciones también es fundamental. Formar y capacitar a las personas que van a estar interactuando con estas herramientas también es muy importante. Nosotros en mi empresa donde estoy trabajando hemos tenido muchos ciclos últimamente de cómo usar efectivamente estas herramientas de inteligencia artificial y la verdad es que hacen toda la diferencia. O sea, capacitar a la gente que va a estar interactuando con estas herramientas. Y por último, monitorear periódicamente. Lo que les decía, si es que estamos con un algoritmo que nos revisa los currículum, monitorear periódicamente cuáles están siendo los resultados de ese algoritmo, si es que nos hacen sentido o no. Cuestionar el algoritmo, ingresar a ver cuáles son las variables que está considerando. O sea, realmente tener un rol activo y no dejar que actúen por sí mismos. Y bueno, para terminar, puse esta frase que me parece muy relevante para los que estamos acá, que dice, mientras más y más la inteligencia artificial se integra en el mundo, más y más importante es la inteligencia emocional para los líderes. Así que, bueno, me parece que es muy importante que tomemos este rol activo para trabajar en conjunto con la inteligencia artificial y usarla realmente para generar valor. Finalmente las tecnologías no son ni buenas ni malas,
el cómo las usamos y cómo las programamos realmente es cómo va a determinar el impacto que tenga en el mundo y bueno, el trabajo que nosotros hacemos. Así que con eso, yo sé que debería haber terminado hace 10 minutos, pero con eso dejo un espacio por si quieren hacer preguntas o si tienen algún comentario que quieran que discutamos. Voy a abrir el chat también. Muchas gracias, Manuela. Gracias, una excelente presentación. Estamos ya con el tiempo ya justo. Entonces, si te parece bien, podríamos, no sé, lanzar a lo mejor una pregunta así muy breve, ¿no? Para responder, para no dejar, hay muchas preguntas, pero no sé, se me ocurre, por ejemplo, pues no sé, ¿conoce algunos casos de uso de inteligencia artificial aplicada a las relaciones laborales, por ejemplo? ¡Wow! Eso es de los casos que yo creo que va a demorarse más en integrar esa inteligencia artificial, porque requiere de ese discernimiento tan fino que creo que puede ser difícil en generar inteligencia artificial para trabajar estos temas que pueden ser más delicados dentro de las organizaciones. No sé, yo me imagino que las personas, yo trabajo en este tipo de relaciones laborales con sindicatos, pero sí me imagino que puede ser, que puede ser algo desafiante. ¿Cómo me imagino yo que podríamos usar, por ejemplo, estoy pensando en una empresa que tenemos nosotros que tiene porcentaje importante de personas sindicalizadas y que lo que está haciendo es ayudar, es intentar caracterizar a la persona que se sindicaliza, ¿ya? Entender quiénes son, para entender mejor con la contraparte que está negociando. Para detectar patrones, la inteligencia artificial es espectacular. Si tenemos buenos datos, la inteligencia artificial va a ser capaz de detectar patrones. Y bueno, están usando algoritmos para caracterizar a las distintas personas que se sindicalizan y así poder tener negociaciones más efectivas. Entonces, por ejemplo, si logran entender de dónde viene o cuál es el background y cuál es la expectativa de una persona que está sindicalizada, probablemente vas a poder tener una comunicación y conversaciones más efectivas. Mira, esto está pasando, o sea, no tengo idea si es que va a resultar o no, pero me parece que puede ser un uso interesante. No sé si a ti te hace sentido o si la persona que preguntó les hace sentido o lo usarían con algo así. Te va a seguir tocando Vamos. negociar con sindicatos. Sí, yo creo que la negociación es algo que va a seguir ahí un poco en manos de las personas. Muy bien, Manuela, Em, pues lo siento muchísimo, vamos a tener ay, que cerrar aquí. La verdad es que hay muchas preguntas y muchas felicitaciones por tu exposición. Manuela, agradecemos muchísimo tu participación.